aclarando allí, o sea, está aclarando, pues, es la muerte y resurrección del Señor Bueno, Jesucristo. el tema va a ¿Existió o ser, no a existió? ver, el tema va a ser muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Y quiénes van a participar? Roosevelt y quién más. Le dejo a Rubén entonces que él diga lo de la Biblia. Pero Rubén, trata de ser bíblico y si Cristo resucitó, no resucitó, dónde está ahora mismo, cuál fue la iglesia que él nos dejó, la de Mateo 16, 18, ¿dónde está ubicado todo eso, Rubén? La de Mateo dice, no, Bueno, no templo. entonces ustedes le van a Templo no hacer me diga. pregunta a Roosevelt y Roosevelt le va a contestar. Adelante, Roger, con la primera pregunta sobre la Rubén, resurrección de Jesucristo. Adelante. Rubén, lo único que te pregunto, ¿Cristo resucitó de entre los muertos? ¿Cuándo fue? Si Mateo 16, 18 dice el templo de Jerusalén o dice su iglesia. ¿Y cuál es la iglesia de Mateo 16, 18? Y a ver, poco, ¿cuándo ustedes lo celebran? ¿Cuándo celebran esa fecha? La resurrección de Cristo, cuando ustedes lo celebran, porque es importante, porque si está en la Biblia, para nosotros es importante, es bíblico también. A ver, ¿dónde queda todo eso englobado? Porque Cristo es Dios, es el de Isaías 7, 7:14, y se dirá una voz que dará a la Virgen un hijo, y esa Virgen lo llamará por nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde está esa iglesia? Lo primero que me hace decir es dónde está alojada la iglesia que Jesús dejó, no el templo de Jerusalén. Adelante, Roosevelt. Ok. Lo que me preguntó él fue qué día resucitó el Señor Jesucristo. Las escrituras dice que resucitó el primer día de la semana. Muy bien. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la iglesia que dejó Cristo? Discúlpeme, le estoy contestando, pero es que le estoy contestando. Déjeme que le conteste, después usted me refuta. Ok, lo dejo un ratito, voy a hacer una diligencia. No, Roosevelt, estoy grabando, así que sigan la pregunta y respuesta. Bueno, Roger, tiene para preguntarle a Luis, que es adventista. Adelante. ¿Cuál es la iglesia que nos dejó Cristo, hermano Luis? Es aquella que guarda los mandamientos de Dios y sigue a Cristo, brother. ¿Cómo dijo que los mandamientos? Ok, aquí estoy. Entonces él me preguntó, la pregunta fue, ¿qué día resucitó el Señor Jesucristo? Y si resucitó. Sí, yo no lo he visto resucitado, pero las escrituras narran que fue en el primer día de la semana. Y los testigos que lo vieron resucitado narran que sí resucitó. Y yo le creo a los que ellos escribieron, a las escrituras le creo yo. Permiso. Que me diga en qué semana, en qué día o en qué momento, en qué tiempo fue. Recuerde bien que nosotros nos estamos pegando al calendario gregoriano o romano, o grecorromano. ¿Por qué vos te pegas al greco-romano o romano? Discúlpeme. Y si nosotros nos vamos al calendario judío, hay una diferencia dentro de un mes o 2 meses al calendario greco-judío al de nosotros. Entonces no hay un aproximado de decir cuál semana fue o qué año fue o qué mes fue. Solamente tenemos historias de que resucitó, porque ahí está en las escrituras y dice que fue en el primer día de la semana, pero no dice en qué mes ni en qué día tampoco. Ok.
La iglesia, usted me A ver, preguntó sobre la iglesia. Ok, le voy a responder sobre la iglesia y después me refuta. Claudia, ¿me dejas un poco de suicidio? Ya tenemos a iglesia constituida y supervisada por Dios mismo, porque él mismo añadía a la iglesia a los que debían de ser salvos, bautizados y sellados por el nombre, bautizados y sellados por el nombre de Jesucristo. Adelante, lo escucho. A ver, un poco. Calendario, vos decís que los judíos no usan el calendario romano. Claro que sí usan. El Shabbat es sábado. No, Porque Sabbat vos me quiere decir día de reposo, no quiere decir Sabbat, quiere decir sábado, es una mentira. reposo o Shabbat o sábado. No. A ver. Con Entonces, calma. Sabbat, espérame. no, Sabbat Espérame. significa día de reposo. De reposo. No quiere Y el día decir de reposo Sabbat, guardaban sábado. los sábados. No, sí, yo entiendo esa Sábado. parte. De Pero romano, el Sabbat, la romano. palabra Sabbat no significa sábado. Shabbat, sábado. No, a ver. A ver, te envío, ¿sabes qué? Te envío ahora mismo, envío ahora mismo el video del Shabbat, ellos mismos como ellos le dicen, el templo, ¿verdad? Hecho por Herodes el Grande, ellos guardan el sábado como Shabbat, hasta ahora lo siguen, porque yo tengo el video, yo suelo enviar los videos del Shabbat, hecho por Herodes el Grande. Ahora, Muro de los Lamentos, que sigue siendo sábado. Yo tengo A ver, ¿en qué idioma Sabbat significa sábado? ¿En qué idioma es eso? Sábado. No, pero a ver, ¿en qué idioma Es está romano. eso, Sabbat? ¿En hebreo o en arameo? En hebreo, sábado, Shabbat. No sabe, hermano, eso no es cierto. Sí. No, eso no. No, brother, eso no significa. Sabbat significa día de reposo. Día No de quiere reposo. decir sábado. ¿Cuándo, Sí. ¿Cuándo quedan el Shabbat? Yo entiendo esa parte, mira. Pero ¿cuándo? Sabbat Dime, quiere decir espera. día Si no de es reposo. sábado, espérame. Si Y no en la es antigüedad, sábado, escucha, brother. En la antigüedad se guardaba el día sábado. Shabbat. En el Antiguo Sabbat quiere Testamento. decir día de reposo, así es, día de reposo. No quiere decir Sabbat, no significa sábado. No. A mí se escucha como pareciera que significara sábado, pero no, Sabbat quiere decir Pero hermano, día ya de están reposo. reunidos. Espérame, los días sábados que no se permite hacer ¿cómo te voy a decir? Que no se permite en los días sábados, ahora que me estoy acordando, ¿qué es lo que no se permite en los días sábados que no se puede hacer cuando vos entras en el Muro de los Lamentos? ¿Cómo están ellos? Y le dicen Shabbat. Acá yo tengo un No, video. sí, le porque dicen no podés tomar Shabbat, fotos. pero Shabbat no quiere decir sábado. No podés tomar Shabbat fotos. quiere decir día de Hermano, reposo. escúchame. Los sábados no se puede tomar fotos. Los sábados no se puede entrar ahí en ese lugar. Los sábados está prohibido llevar cámara, prohibido totalmente porque ellos están en el tiempo de Shabbat, que es los sábados, y hasta ahora se sigue cumpliendo. Yo lo tengo como video. Los días sábados. Los días sábados era el descanso en el Antiguo Testamento, hermano. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, sí Hasta se ahora. guardaba el sábado, pero ahora, después de la resurrección de Cristo, se vino el día santo, que es el domingo. Es el domingo, pero yo estoy hablando del Shabbat judío, no estoy hablando todavía del primer día de la semana que resucitó mi Señor. En el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento ya no existe el sábado, hermanita. Sí, yo sé, mi hermanita, porque Hechos 27 me dice que los apóstoles están reunidos partiendo el pan. Sí, y nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, nosotros somos de Cristo, somos ya del Emmanuel, Dios con nosotros. Isaías 7:21, la Virgen dará a luz. Isaías 7:21 7:21 era
Estoy ahora sin Biblia. Que dará a luz un hijo y lo llamará por nombre Emmanuel, Dios por nosotros. Primero O sea, dice que se lo llamará Jesús. no, Jesús, no. que Y la significa Virgen Dios dará, con y nosotros. no, abrime por favor, hermana, donde dice Isaías que la Virgen dará a luz. 7:14, la verdad, hermanita, por favor, si alguien. Isaías capítulo 7, versículo 14. Mateo Perfecto. capítulo 1, versículo 23. A ver, También, hola Carlos, Dios también. te bendiga, felicita lo mismo. Igualmente, A ver, Ani, sí. ¿cómo está? Gracias, hermanita Nosotros Ani. no, nosotros El no tema somos es judíos. la resurrección de Cristo, pero bueno, ahora se fueron, que es el Shabbat. A ver, ¿quiénes pusieron nombre a los días y a los meses? Los romanos. Bien, ¿antes tenían nombres? Roma es la que dirigió los nombres, los primeros días de la semana, todo esto, y cada uno tiene un nombre pagano, los romanos, hasta el Antes se sábado. llamaba primer día, segundo día, tercer día. ¿Sí? Fue Bueno, los romanos adelante. lo incluyeron. Shabbat significa descanso y caía cualquier día. Adelante. Efectivamente, ¿se da cuenta, hermano? Sabbath significa día de reposo, no significa reposo. Lunes, jueves, sábado, no. No. Yo Ok. estoy hablando de los sábados de los judíos. Que Sí, hasta sí, ahora pero lo usted siguen dijo cumpliendo. Sabbath significa sábado y eso es Sábado, mentira. Shabbat Eso es no sábado. significa. Hasta ahora continúa. Yo te envío el video porque yo no te estoy mintiendo, porque yo lo tengo el video. Hasta ahora sigo teniendo ese video acá guardado, que Herodes el Grande fue el que hizo ese templo judío. Hasta ahora lo tengo. Ok, Herodes el listo, Grande. listo. Herodes el Grande, no Dios. Dios no hizo el templo judío. Fue Herodes el Grande. Bueno, ¿cuál es el tema entonces que van a seguir? ¿Sobre el Shabbat judío o cómo es? No sé qué tema quieren usar aquí, yo estoy para escuchar. Adelante, Roser. No, y eso es lo que le pregunté al hermano, ¿verdad? Y entonces, si no, nosotros no vivimos el Shabbat judío, ni somos del templo allá de Jerusalén, ¿cuál es la iglesia que Jesús dejó en esta tierra como reino? El Isaías 20, 22 al 22. El reino que está en la tierra, que cayó en la tierra, ¿cuál es? Que está acá en la tierra. ¿Qué reino nos dejó Rubén? ¿Cuál es? El Es reino. la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Es el reino. Ahí está. Para él es ese. Yo no le digo nada, ¿verdad? Porque él cree en su reino que cayó acá, después en Estados Unidos. Ya le di el versículo de dónde a dónde pertenece la iglesia. Hechos 2:36 al 47. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo sellado y bautizado y Mateo, por ¿dónde su deja nombre. Mateo 16, 18? ¿Dónde deja Rubén? Disculpame, Mateo 16, Mateo 16, 18 que me estás hablando hoy, es un tiempo futuro que le dijo a Pedro, a ti te daré tiempo futuro. ¿Cuándo se cumple? Cuando Pedro funda la iglesia del nuevo pacto, Hechos 2:37 al 47. No. Ahí está la iglesia del nuevo pacto de la gracia. Pedro nunca fundó ninguna iglesia, mi estimado. Corrección. Ok. Dele pues, entonces si no la fundó, dígame entonces el versículo bíblico donde dice que Pedro no fundó ninguna iglesia, dígame. Ahí te está preguntando, hermano. Yo también quiero escuchar eso. Deme la respuesta. A ver, voy a tener que leer la Biblia, ¿eh? A ver. Adelante, Ana, lea la Biblia, por favor. Voy a tener que leer la Biblia porque si no es mucho. Porque ya me está dando dolor de cabeza. Me está entrando una jaqueca. Yo le puedo hacer una pregunta antes Se me van de un lado para Luis. otro. Era un tema, se fueron a otro. Yo quiero saber al hermano, ¿cómo que se llama este que habló recién? Que para él su iglesia. Déjame leer la Biblia. Mateo capítulo 16, versículo 18. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra,
Piedra. Pero esto es en español, y ahora te digo que tú eres Kefa, Kefas. y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y le sigue hablando Kefa, yo te daré las llaves del reino de los ¿Cuáles son esas cielos. llaves? Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Adelante sobre esos textos bíblicos, porque al final ustedes hablaban de la resurrección, del Shabbat y después de la iglesia. Bueno, de acuerdo a lo que están hablando, les leo la Biblia. Adelante. Perfecto. Bien, voy a Ahora explicar qué son las llaves que ¿Va? menciona ahí la hermanita Ana en el libro de Mateo. Ajá. Se llaman realmente llaves del sacerdocio. Y las llaves constituyen el derecho de presidencia, o sea, el poder que Dios da al hombre para dirigir, controlar y gobernar el sacerdocio de Dios sobre la tierra. Eso es lo que son las llaves. Pero no ¿Y cómo se reciben esas pero, llaves? entonces, Por la y- imposición de las manos. Bueno, perfecto. Y dime, ¿dónde está el pastor o un pastor autonombrado ahí? Un pastor que me salga y me diga, bueno, estas son las llaves del reino. No, pero es que no puedes ver las llaves del reino de los cielos Pero porque te no son algo pregunto, físico. ¿por qué Ajá. entonces Hechos 20, 28 nos dice los obispos, Tito 1:5, los presbíteros y los diáconos? ¿Dónde están ¿Esos esos? qué? Esos ¿Cómo que presbíteros, dónde ¿dónde están? están? ¿Cuál es la Oh, iglesia? en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahí Ah, están diáconos, maestros, presbíteros, obispos, ancianos, sumos sacerdotes, patriarcas, setentas, apóstoles y profetas. ¿y cuándo se creó esa iglesia? ¿Cuándo se creó? ¿Hace 2000 años o en Estados Unidos? Esa No, iglesia no, que no, tú no. estás diciendo, ¿cuándo se creó? La iglesia de, Verá, la ¿cuántos años iglesia de tiene Jesucristo de los santos de los últimos días fue en Estados restaurada a la Unidos? tierra por el Señor mismo el 6 de abril del año de 1830 por medio de un profeta llamado José Smith. Entonces, ¿cómo le metes a Mateo 16, 18 en eso? Entonces, ¿cómo qué? ¿Cómo le metes eso que tú dices en un tiempo como vos decís ya? Esto en el tiempo ya que se da ya ahora, que ya es presente. Vos estás hablando del futuro. ¿Y cómo se dio eso en el presente en Estados Unidos? Ya, déjate lo explico. Cuando Jesucristo fue muerto y resucita, se le aparece a sus apóstoles. Les dan unas instrucciones y se va a los cielos. ¿Cuáles fueron las instrucciones que le dio a sus apóstoles? Que fueran a todas las naciones y que hicieran discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿debemos suponer que Jesucristo le entrega las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro? Sí. ¿Cuándo sucede? No sabemos exactamente. ¿Por qué? Porque la Biblia no registra eso, ¿cierto? Sin embargo, debemos entender y asegurar que Pedro presidía la iglesia del Señor aquí en la tierra. Y eso lo vemos claramente en las Escrituras. ¿Qué pasó con esos apóstoles? Los mataron, los persiguieron y los mataron. El Señor quitó de la tierra su iglesia, su autoridad del sacerdocio de Dios y se cumplió lo que se llama la gran apostasía, ¿verdad? Pero también fue profetizado esto, que eso iba a pasar, y también fue profetizado que iba a haber una restauración de todas las cosas y que Elías el profeta vendría antes, ¿verdad?, de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, se restauró la iglesia del Señor, se restauró el sacerdocio menor, se restauró el sacerdocio mayor, se restauraron las llaves del sacerdocio. Pedro, Santiago y Juan le entregaron las llaves al presidente José Smith o al profeta José Smith. Juan el Bautista también se apareció Elías y le entregó o le restauró las llaves. Elías el profeta también restauró llaves. Moisés restauró también llaves. ¿Qué llaves fueron esas? ¿Alguno de ustedes sabe? No. Ninguno de ustedes sabe qué llaves son esas. Bueno, son las llaves para volver el corazón de los padres hacia los hijos, son las llaves para presidir la iglesia y son las llaves para el recogimiento de las 12 tribus de Israel. ¿Quién más tiene estas llaves? Ninguna iglesia, ninguna organización, ningún grupo religioso tienen estas llaves, solamente la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Te puedo hacer una pregunta ahí, hermanito? Ahora, ya Por está. supuesto. Adelante, ¿cuál es tu pregunta? Me hablas de Biblia. ¿Y vos estás seguro que la Biblia es palabra de Dios, todo lo que dice ahí?
Todo lo Claro, que dice en esa por Biblia es palabra de supuesto. Dios. Creo que la Entonces, Biblia es palabra de Dios entonces, hasta donde esté traducida correctamente. perfecto. Entonces yo te pregunto ahí, ¿qué son Casiodoro Reina y Cipriano Valera? Ya que vos decís palabra de Dios. ¿Por qué entonces creen sacerdotes que hicieron la Biblia? Casiodoro Reina, Corrección, mi amigo, corrección. Yo no espérame. dije palabra de Dios. No, yo no dije eso. Tú lo estás Bueno, diciendo. bueno. Entonces, ¿es o no es palabra de Dios lo que tú estás leyendo? ¿Qué es lo que fue, qué fue lo que leí? Porque no leí nada. ¿Leíste la Biblia o no? Ahí dice profeta ¿Ahorita? Isaías, profeta esto. ¿Y Oh, dónde? mencioné algo de la Biblia. Sin embargo, no leí la Biblia. Pero te pregunto, entonces vos estás mencionando la ¿Cuál es tu Biblia. pregunta? Bueno, ¿qué apóstol firma la Biblia? Dame un apóstol, o dame Pedro, o dame Mateo que haya firmado eso ahí en la Biblia. Todo lo que ¿Que dice la haya Biblia, firmado o afirmado? firmado, reafirmado y dicho, esto es palabra de Dios y el mundo lo creyó. No, ninguno de los apóstoles hizo eso. Te lo Te doy estoy yo. preguntando, porque tú me estás Te leyendo lo, la Biblia te de lo doy yo. dos Te lo personajes que doy. tienen la Biblia. Te lo doy yo. Espérame un rato, Le, espérame por un le, rato, do- por favor. Le le, estoy preguntando le a él, no doy a el, vos. Dale, le dale doy la el, ver- palabra a Roosevelt, que no ha dicho nada. le Ah, Adelante, no, doy yo el respeta Adelante, versículo. Roosevelt. Roosevelt. Dale, Roosevelt, adelante. Le doy yo el versículo ¿versículo de qué? de No, donde no usted está existe haciendo ningún, esta no, no, pregunta. no, no, no existe ningún versículo donde el apóstol Pedro Donde haya afirmado, usted, esta es donde palabra de Dios. usted, No existe donde eso. usted está haciendo esa pregunta. No, Rubén, lo mismo te hago a vos entonces. No, por ¿Quién eso le dijo, digo, quién usted está dijo esto? preguntando, discúlpeme, usted está preguntando que se le dé el versículo donde diga esto es palabra de No, Dios. no, 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 yo no estoy no, no, preguntando no, el no, no. versículo, te estoy Donde diga, donde preguntando. uno de los apóstoles de Jesucristo haya dicho, esto es palabra de Dios, no se encuentra ningún versículo en la Biblia que diga tal cosa. Ok, te lo Ya voy a te dar yo, pregunto. pues. Te lo voy a dar yo. Aferrado el Te, Señor. te lo doy, te lo doy. A ver, Roosevelt, adelante. Perfecto. Ahí vámonos. Segunda de Pedro. Ok. Segunda de Pedro y lo voy a leer en voz alta. Para que Estoy esperando, vean. Rubén. Ahí vamos. Oiga bien, Hey, te escuchamos, te escuchamos. oiga bien. Primera de Pedro, lo voy a leer desde el 5. Bueno, dale, Rubén, métele. Sí. Estos ignoran, oiga bien, dice Pedro, estos ignoran, se está refiriendo a los falsos maestros. Ajá. Voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen están reservados por la misma palabra. ¿Cuál palabra? La que está escrita. Guardados para el fuego en el día del juicio, de la perdición de los hombres incrédulos o impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no te retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que está estipulado por Dios, que no quiere que ninguno perezcamos. Bueno, Pero el perfecto. día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán Lo con siento, grandes señor Roosevelt, estruendos pero no está y respondiendo los lo que el señor elementos preguntó. ardiendo serán deshechos. Discúlpeme, después me refuta. Hay que hablar al hermano, por favor. Pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto
puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos Bueno, encendiéndose Roosevelt no está serán contestando. deshechos Sigamos con otra y los pregunta, por Sí, favor. elementos no, ardiendo. Roosevelt no Adelante, está no, contestando lo sigamos, que hizo sigamos. la pregunta. Ya Sigamos se con la otro, no está contesté. contestando. Adelante. ¿Cuál palabra es? Ya. ¿Por cuál palabra es la que está reservado a Adelante, los cielos adelante. y la tierra? Roosevelt, ¿Por cuál palabra no es? está A respondiendo ver, la ni pregunta. siquiera No, solo le le hago han la pregunta. refutado nada a ¿Por Carlos. cuál Carlos le palabra dijo que es? no, por ¿Ah? favor, ¿Por silencio. la que está escrita o por Déjale que o termine, por hermano, cuál? déjale que Por termine. silencio, no contestó nada usted, señor. A ver, Bueno, Carlos pues le si para dijo ustedes que no la iglesia, contesten nada adelante, a pues lo ver, escucho. Carlos le dijo que después de morir los apóstoles, listo, la iglesia no se encontró más y Sí, es fue quitado de la tierra. restaurada por Smith. Eso tienen que refutar con No, Biblia, vamos. A ver, si Roger puede y no fue Roosevelt puede. restaurada. Sí, no fue restaurada por José Smith. No. Por Imagínense el él poder de mismo. José Smith que tenía, ¿no? Por José Smith, Por medio del profeta José Smith. no, Por Bueno. medio, el Señor restauró su iglesia a la tierra por medio del profeta Bueno, José Smith eso el te 6 de tienen que abril del refutar año de respecto a la Biblia. 1830. Adelante, Claro. acá está felicita Roosevelt Yo Roger. puedo Por preguntarle favor. algo, Ya. hermano, te puedo preguntar Refuten mi creencia, adelante. Sí, te pregunto, te pregunto. Entonces, ¿cuándo fue el profeta Nunga Smith que restauró la iglesia y que Jesús vino hace 2000 años atrás y que Jesús no haya hablado con sus apóstoles? Porque si se hablaron con los apóstoles, ¿quiénes son los apóstoles de Cristo? Ahora que tenemos el obispado, que tenemos el sacerdocio, que tenemos el diaconado de hace 2000 años, ¿cómo va a venir a restaurar una iglesia que vino de mil no sé cuánto y todo eso, y la Biblia ya está? Y tú sigues hablando de Biblia como si nada, hablando de Casiodoro Reina y Cipriano Valera. En el año 1820, que las sociedades bíblicas retocaron esa Biblia y sacaron 7 libros. El que le ponga, el que le saque, dice la Biblia. Entonces, ¿cómo va a venir una iglesia restaurada después de la Biblia que tú lees? Tú sigues leyendo la Biblia porque sigues leyendo Biblia. Tú le das la importancia correcta a esa Biblia que hicieron Casiodoro Reina y Cipriano Valera, los presbíteros de Cristo que salieron corriendo de la ciudad de España, Valencia, donde estaba San Jerónimo de Estridón. San Jerónimo de Estridón, que escribió del arameo, griego al latín esa Biblia, y que en el año 1820 las sociedades bíblicas se encargan de sacar 7 libros a esa Biblia. ¿Tú le sigues dando la importancia? Porque ellos tienen el Tanaj, ellos tienen la Torah, que nosotros no le damos la importancia, porque es el Antiguo Testamento de Moshe. Y Moshe, ¿hace cuánto antes de Cristo ya hizo la Torah? Que nosotros no leemos, porque ahora mismo es Biblia. Honestamente, no estoy entendiendo cuál es tu pregunta, brother. Pero te estoy preguntando, ¿cómo va a venir a restaurar? Pero ¿cuál es tu pregunta? No, pero ¿cuál es tu pregunta? Lo que estás haciendo es una afirmación. Dices, no, ¿cómo va a restaurar su iglesia? Carlos? A ver si yo entendí. Ya, a ver, ¿qué me quiere preguntar? A ver, Exactamente, hermanita Dani. A ver si usted entendió. ¿Cómo utilizar la Biblia si la iglesia no existía después de los apóstoles? ¿Quiénes compilaron? Porque los apóstoles se murieron. ¿Y quiénes compilaron? Claro. ¿Cómo le crees a esa escritura? Creo que Roger va por ahí. Sí, exacto. ¿Cómo le crees a la escritura? Ya. Entonces tu pregunta debe ser, a ver, Carlos Ortiz, murieron los apóstoles. Te estoy compilando todo lo que hizo Cristo, te estoy compilando todo y no entendés. Te estoy explicando de dónde viene esa Biblia. Viene también de un concilio de Nicea y de Cartago en el año 393, y tú no vas a entender, siendo que tú eres cristiano, siendo tú... Ya, entonces, ¿cuál es tu pregunta, amigo? ¿Cuál es tu pregunta?
¿Por qué crees en una Biblia? Sencillo. Bueno, vamos a hacer sencillo. Ok, ya. ¿Por qué creo en la Biblia? Mira, no es simplemente una creencia, ¿verdad? No. Yo sé que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. Ahora, ¿cómo lo sé? ¿La Reina ¿Verdad? Valera está bien traducida? A ver, no, pero ¿me vas a dejar terminar o no? Ajá. Ya. Entonces, ¿cómo yo sé que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia que yo tengo, ¿verdad? Sí. Yo Sí. sé que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde está traducida correctamente. Ahora, la Biblia que tú tienes y la Biblia que yo tengo y la Biblia que tiene la hermanita Ana tienen errores de traducción. Todas estas Biblias tienen errores de traducción. Sin embargo, llegamos a saber que un principio es correcto como fe en el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos hace saber que eso que estamos leyendo realmente es verdad y que proviene de Dios. Y hay un efecto cuando lo aplicamos en nuestra vida y el efecto es correcto y es bueno. ¿Me entiendes? Excelente. Ya. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo tú tienes al Espíritu Santo? Como yo sé que tú tienes al Espíritu Santo, ¿no? Que es fuego y agua, porque si tú me dices que te sigues bautizando como Juan y no en Cristo, en agua y Espíritu Santo, como yo sé que tú tienes el Espíritu Santo, si te sigues bautizando en un charco de agua, en un rito, porque el de Jesús es en espíritu y fuego y agua. Ya, entonces tu ¿Cómo tú pregunta tienes es, al Espíritu Santo? ¿cómo es que yo tengo? Al Espíritu Santo. O al Espíritu Ok, ya. Santo ¿cómo que se llama tu iglesia nueva? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Y cómo tú sabes que está ahí el Espíritu Santo? Ya. Porque Entonces, la pregunta... agua. Sí. Entonces tu pregunta es, ¿cómo es que tú has recibido el Espíritu Santo y cómo sabes que tú tienes el Espíritu Santo? Bien, lo recibí por la imposición de las manos y yo sé que tengo el Espíritu Santo cuando yo obedezco los mandamientos de Ay, Dios. Dios mío, ¿qué Cuando voy yo a hacer guardo el con día de este reposo pobre para hombre de santificarlo, Carlitos cuando Espejel? yo participo de la Santa Cena, cuando Santa yo Cena. hago mis oraciones, cuando yo estudio mis escrituras, cuando yo estoy al servicio a los Escritura de demás, Smith, etcétera, no de etcétera, Cristo. etcétera. Entonces, A por ver, eso las sé que escrituras tengo de el Smith. Espíritu Santo. A ver, las escrituras de Smith o de la Biblia. ¿Cuáles son las escrituras de Smith? ¿Cuáles son? Porque tienen un librito azulcito ahí que le dan con todo. Oh, sí, el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. ¿Lo has leído alguna vez? No, gracias. Deberías de leerlo. Deberías de leerlo, brother. Para que adquieras conocimiento. ¿Sabe qué? Desecharía. Deberías de leerlo para que adquieras conocimiento, Bueno, hermano. brother. Desecharía Bueno, algo hermano. nuevo, mal escrito, Ya. porque ya lo leí, porque esto es pura Bueno, ridícula. pasan Es lo que otras dice. preguntas porque no le han podido refutar esto con Biblia. A ver, con dos textos bíblicos se refuta esto. Carlos dice que Smith, o sea, viene y restaura la iglesia. ¿Por No qué? puede. No, corrección. Una vez más tengo que hacer la corrección. Nunca he dicho José Hola, Smith vino buenas y restauró la iglesia noches. verdadera. Buenas noches. No, yo nunca dije Hola, eso. Dije, Carlito, ¿cómo estás? A ver, hola Estrellita, Estrellita, por yo favor, muy bien, ¿y apaga el tú? micrófono. A ver, bendiciones. A ver, has Apenas va dicho entrando y ya la que están la regañando, no iglesia, puede la ser. iglesia Sí, pero el hermano caducó. quiere, Has dicho el que hermano la quiere iglesia sacarnos el Nuevo Testamento enfrente de la caducó. Biblia. Pero a ver, Jesucristo no es mentiroso. Jesucristo Así es. es Dios. Por lo tanto, la Ajá. iglesia le dice que guarden todas las cosas que he mandado y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo Así dijo es. que esa iglesia desde el siglo I iba a estar hasta el fin No. del mundo. Punto. No. Sí, señor. A ver, una a corrección, ver, hermanita Ana. a ver. Corrección. Mateo, capítulo 28, A ver, versículo entonces El Señor 28. Jesucristo, Enseñándoles que guarden todas las cosas que he Sí. mandado. Una A ver, pequeñita a corrección. ver, la carta a los romanos. Una pequeñita vamos a empezar por el corrección. Una versículo pequeñita 19. corrección. Pero por favor, déjeme leer la Biblia. Por favor, Ya, la Biblia quiero adelante, leer. Ana. Por Adelante, favor. lea la Biblia. Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id
y hacer discípulos. Les dijo a los mismos apóstoles, a todas las Así naciones, es. bautizándolo en el nombre En del el nombre del Padre, del Padre, Hijo y del del Hijo, Espíritu Santo, enseñándoles que guarden Que todas las guarden cosas que he todas las mandado. cosas. He Ujú. aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me imagino que los Exactamente, apóstoles, exactamente. momentito, estoy ¿Verdad que no leyendo, dice, verdad que no dice, y yo estaré con mi iglesia por y esta favor, estoy iglesia estará? No, hablando. está O sea, diciendo, los y yo apóstoles no estaré iban a con vivir hasta el ustedes. fin del mundo, hasta la aparición de Cristo. Exactamente. Por lo ¿Y qué es lo que tanto, pasó? está El hablando Señor de Jesucristo la ascendió al iglesia. cielo, ya no estaba con ellos. Esta iglesia No, que no, 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 dejaban no, no. presbíteros, pero No, no, ustedes no, no, no le no, pueden Anita. refutar esto. Mira lo no que está puede, diciendo no puede, en Hechos no puede. capítulo 14, versículo 23. Hechos capítulo 14, versículo 11, 23. versículo Ustedes 23. van a observar cómo está mintiendo este hermano mormón. Sí, Hechos No, no, capítulo no, yo no estoy 14, mintiendo. versículo No, no, 23. Con las yo no estoy sagradas mintiendo. escrituras, ustedes lo No, bueno, yo único no que estoy tienen que mintiendo. hacer hermana, que es no lee leer No, Hechos, no, no. la Biblia. ¿Qué estaba que no lea No, pasando? Hechos no, 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 14. no. Estaba Hermano, designado un Yo no Hechos 14, estoy por favor. presbítero. mintiendo, no Los estoy apóstoles, mintiendo, no he claro, venido no le aquí a gusta que le lea la mentir. Biblia. No, es que yo no he Designaron venido a mentir. presbíteros en cada iglesia. Esos presbíteros no estaban designados por los apóstoles. ¿Cómo es que la iglesia no iba a seguir? ¿Cómo es que la iglesia no iba a tener una sucesión apostólica? Hechos capítulo 14, versículo 23. Designaron presbítero en No, cada iglesia y presbíteros de después de cada hacer iglesia. oración con ayuno, los Ahí encomendaron está, al Señor en quien ahí está, había creído. ahí está. Jesucristo es Dios, Jesucristo no miente, No Jesucristo miente. fue clarísimo. En Mateo capítulo 16, versículo 18, Versículo fue 18. contundente con su iglesia. Mateo 16, 18 dijo Tú lo eres Pedro. siguiente. ¿Qué es lo que dice? Dice, yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra Esta edificaré mi iglesia y las puertas puerta no de la prevalecerán contra ellas contra las ella. velades. Así Y le por dijo lo Cristo tanto, a Joe fue Smith. clarito en Mateo 28, 20, que hasta el fin de los tiempos, esa puerta, esa iglesia, mejor dicho, esa No iglesia, prevalecerá contra ella. iba a prevalecer firme. Por lo tanto, iban designando presbítero con imposición de mano. El Manos, Espíritu Santo había puesto obispo en Hechos 20, 28. Dejaban diáconos y así sucedía con imposición de manos. Con imposición no de dejó manos. de Desde el siglo I. Listo, se acabó el tema. Hasta otro momento. Y entonces bueno, el pobre mormón Ah. ya se se queda terminó otra vez acá. como siempre. Bendiciones, hasta otro momento. Hasta luego.